tardes. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Patología y a Toño, a Graciela y a Fátima por la invitación. Ya están medio dormidos, así que no solo es también ustedes ya los caché que están medio dormidos. ¿Cuántos de ustedes ven ultrasonidos que dicen o que marcan algún grado de esteatosis hepática? Levanten la mano. Lo que yo esperaba, la mayor. Exacto, él levantó las dos manos, o sea, bueno, espero que no esté visco, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hacen algún marcador de fibrosis? Cualquiera, el que les ocurra, no importa marca, costo o lo que sea. ¿Alguno lo hace? Los nerds de acá de enfrente, que son de la asociación, obviamente. ¿Alguien más? Exacto, pero también es un cachirula ya de la asociación. Entonces no cuenta. Les pregunto esto porque me gustaría contarles un caso de un médico gastroenterólogo de 40 años de edad que tiene esteatosis hepática grado 3 por ultrasonido, que tiene 140 de ALT y tiene un fibroscan que muestra fibrosis F2. ¿Más o menos nos quedó claro todos? Bien, ¿qué les preocuparía tratarle más? ¿Bajarles el grado 3 de esteatosis? ¿Normalizarle las transaminasas o mejorarle la fibrosis? Los que piensen que hay que mejorarle la esteatosis en el ultrasonido, levanten la mano. Muy bien, el único honesto fue el doctor de acá, porque todos nos estamos preocupando porque le baje la grasa en el ultrasonido. No me van a mentir porque todos nos preocupamos por eso. ¿Quién se preocupa por las transaminasas? Bien, ya hay más honestos por ahí. En teoría todos se preocupan por la fibrosis, pero nadie usa marcadores de fibrosis. ¿Ven cómo me mienten? No están haciendo lo que acordamos que íbamos a hacer. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos de tratamiento, el problema primario que vamos a presentar, fíjense que me dijeron que lo estábamos haciendo mal nosotros, que éramos unos... Ahí está. El problema que tenemos es que ustedes y nosotros estamos saturados de la industria farmacéutica dándonos chochos y cosas para mejorar el hígado graso. Pero si ustedes lo que quieren es mejorarles transaminasas, si ustedes lo que quieren es mejorar la cantidad de grasa en el hígado, lo estamos haciendo mal. Le están haciendo gastar dinero al paciente, lo están exponiendo a efectos adversos, porque hoy por hoy el manejo debe de enfocarse a la reducción de la fibrosis hepática. El hígado graso no alcohólico, además de ser o será la enfermedad más prevalente desde el punto de vista hepático, no tengo miedo a decir que va a ser la enfermedad que va a cambiar el paradigma de la hepatología por una razón. Es una de las primeras enfermedades en el que el tratamiento está dirigido a regresar, a revertir la fibrosis. Cuando tenemos hepatitis C queremos una carga viral negativa, cuando tenemos hepatitis B queremos que también la carga viral sea indetectable, cuando tenemos hemocromatosis buscamos otras alteraciones que indiquen de manera indirecta que el paciente está mejorando. Sin embargo, hoy por hoy la investigación en el mundo está dirigida a mejorar la fibrosis hepática. Entonces, por primera vez vamos a empezar a ver medicamentos que ya no están dirigidos a quitar un virus o a mejorar la resistencia a la insulina, que es lo que acabamos de escuchar, sino a revertir la fibrosis en la medida de lo posible. Y bueno, cuando hablamos del tratamiento actual y del futuro, pues lamentablemente no les voy a contar cosas muy padres. Si yo fuera vendedor de coches, no les vendería ningún coche, porque la información que les voy a dar es complicada. ¿En qué sentido? Si uno pone esteatosis hepática y tratamiento en PubMed, aparecen 25,000 artículos al día de hoy. Entonces no vamos a acabar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de demostrarles los ejemplos que considero más bonitos, más interesantes, que cumplan varios criterios. Y estos criterios que yo tomé para seleccionar de entre 24,504 artículos, cuáles mostrar el día de hoy, son que tengan evidencia científica sólida, es decir, ensayos clínicos controlados, es decir, comparen a la gente con placebo, porque si no lo hacen, no sirve ningún tratamiento. 2, que tengan biopsias hepáticas, porque si no revierten la fibrosis o algunos marcadores del score de esteatohepatitis no sirve. Y 3, ya estén en fase 3, es decir, no lo estamos viendo en ratones, no los veamos en fases 2, sino en pacientes o en ensayos clínicos en etapas avanzadas que denominamos casi preclínicas, pero a punto de ser comercializados. Entonces lo que les voy a mostrar no lo vamos a ver hoy en la farmacia, lo vamos a ver, espero yo, en algunos años, pero lo que yo sí espero es que ustedes, cuando quieran evaluar un tratamiento para la esteatosis hepática, consideren estos 3 elementos. Si quien les llega a vender un tratamiento de esteatosis hepática no les dice que es un ensayo clínico controlado, que tiene biopsias hepáticas y que las biopsias hepáticas demuestran una mejoría en fibrosis hepática, cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Eso está mal, ¿de acuerdo? Entonces, el primero es parar de comer. La doctora Astrid ya hizo favor de mostrar ampliamente este tema y no es stop and eat, es stop eat to eat. No traten de comer de pararse y comer.
Este es el estudio que desde mi perspectiva es uno de los más bonitos que hay. Es un estudio que se realizó en Cuba y yo creo que solo se puede hacer en Cuba porque lo que le hicieron a estos pacientes fue quitarles 750 calorías. ¿Alguien sabe más o menos a qué equivaldría unas 750 calorías? Es una comida corrida bajita, ¿eh? O sea, sí, digo, yo sé que los nutriólogos ahorita pueden enardecer y decirme que estoy mal, pero muy probablemente hablamos de un buen desayuno. O sea, quitarle a alguien, quítense un desayuno para ver si sienten feo y van a ver que se siente feo. Entonces, probablemente, por eso solo se pudo realizar en Cuba, porque solo ellos aguantan esos regímenes y bueno, nosotros próximamente. Y la segunda es que los hacían caminar 200 minutos a la semana. ¿Cuántos de ustedes caminan 200 minutos a la semana? O sea, 40 minutos diarios. No cuenta el trabajo ni nada de eso. Bueno, Jorge Luis, porque sí, se lo creo. La doctora también tiene fenotipo de que sí lo logra, pero, bueno, Mauricio también, pero igual, o sea, son cachirules todos, o sea, ellos no cuentan. ¿Cuántos de los no cachirules hacen sus 200 minutos de ejercicio? Ok, hay como 3. ¿Con qué cara le decimos a los pacientes que hagan 200 minutos? Eso quiere decir lo complicado que puede ser, ¿no? O sea, la verdad es que el manejo es complicado. Vean la composición que utilizaron en este estudio en particular. Cada nutriólogo, como mencionó Astrid, puede seleccionar algunos factores puntuales, pero lo importante y lo que quería mostrarles es lo siguiente. Perdón, ¿me pueden regresar una? Ahí está. ¿Qué pasa cuando el paciente solo pierde 5% del peso? O sea, si tienen 80 kilos y solo pierde 4 kilos de su peso a lo largo de un año, que fue lo que bien mencionaron, vean cuántos pacientes van a mejorar. Muy poquitos. ¿Qué pasa cuando el paciente pierde entre 7 a 10% o más del 10%? O sea, al menos 8 kilos en una persona de 80 kilos. Con 10% de peso van a observar una mejoría en fibrosis. O sea, si tienen que echarle ganas al paciente es porque sí hay una meta, sí hay un punto en el que podemos decirle al paciente que va a mejorar. Hoy no hay otro tratamiento. O sea, quisiera decirles que hay 1000 opciones y que todo lo que les venden sí sirve, pero la verdad es que no sirve. Incluso dentro del tratamiento farmacológico actual a la venta, el único estudio que tiene una evidencia relativamente sólida, pero hemos llegado al consenso de que faltan más datos por el tema de seguridad y por el tema de costos, es la pioglitazona. Hay un metaanálisis que demuestra que 1 de cada 4 pacientes con fibrosis avanzada puede revertir. El único problema es el costo, son los efectos adversos, son los riesgos de desarrollar cáncer y por eso ni siquiera les mostré este estudio. Ahora, lo que hemos escuchado y lo que conocemos ampliamente de la esteatosis hepática es que todo es relacionado a la resistencia a la insulina, ¿no? O sea, todo es resistencia a la insulina y la verdad es que es un poco aburrido. O sea, después de tantos años, después de estar escuchando la resistencia a la insulina toda la vida y que no funciona nada, entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que hay fármacos como el ácido beticólico que activan al receptor farsenoide X en el hígado. Es un receptor nuclear que se encarga de muchas cosas, de alterar la lipólisis, la oxidación de ácidos grasos, de los triglicéridos, sí mejora la secreción de insulina, pero también produce factores que activan receptores de ácidos biliares que pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, pero por mecanismos que no son los clásicamente descritos. Y bueno, para esto hay un estudio bastante grande, exacto, que es un estudio que se realizó en cerca de 109 pacientes, en donde se puede observar que la fibrosis en aquellos pacientes tratados o la mejoría de fibrosis fue del 35% en personas que recibieron el tratamiento versus 19% en aquellas personas que no reciben ácido beticólico. Entonces, lo que pueden ver es que ya este fármaco muestra un desenlace duro, es decir, hay una reversión en la fibrosis hepática. El problema que tiene este fármaco es que tiene efectos adversos que pueden ser importantes, evidentemente vamos a hablar del tema del costo, y no solo eso, sino que también mejora otros marcadores de la esteatosis hepática, como la grasa propiamente, la balonización y algunas otras indicadores histopatológicos de inflamación. Pero es uno de los primeros fármacos bien estudiado que demuestra que a los pacientes se les puede revertir la fibrosis con este fármaco. Hay otro fármaco también bastante interesante que se está evaluando en múltiples centros, incluso en México ya hay estudios que se están desarrollando con este fármaco, es decir, todavía no lo vamos a ver en las farmacias, pero seguramente los resultados van a ser provisorios, que es el afibranor, que es un receptor activador de PPAR alfa y delta, y lo que hace es disminuir la fibrosis a través de las células estelares, va a alterar la fibrosis dependiente de la inflamación, va a disminuir la grasa, va a mejorar la resistencia a la insulina, disminuye la inflamación a través de los macrófagos y disminuye la vasorreactividad a través de la endotelina 1.
Entonces es un fármaco bastante más complejo, o sea, ya no solo va dirigido a la resistencia a la insulina, sino a mecanismos que van dirigidos a células particulares que van a participar en la fibrosis hepática. Ya tenemos un estudio, hay un estudio bastante grande en donde podemos observar que cerca de casi 500 pacientes fueron tratados con 270 pacientes fueron tratados con este medicamento a distintas dosis, y lo que podemos observar en este estudio en particular es que mejora la inflamación sin necesariamente mejorar la fibrosis. Esto es así porque la FDA pide, o el requerimiento que se tenía es que mejore la actividad inflamatoria sin empeorar la fibrosis, aunque sabemos que la fibrosis es el principal factor pronóstico para desarrollar complicaciones cardiovasculares y hepáticas. Pero incluso en aquellos pacientes que ya tienen fibrosis avanzada, o sea, cada vez se observa que los pacientes que hoy no sabemos qué hacerles, o sea, yo creo que a todos nos pasa que tenemos un paciente con F2, F3 por hígado graso, no sabemos qué hacerle, o sea, porque le ponemos dieta y ejercicio y no la va a seguir y no tenemos ningún fármaco. Parece ser que los nuevos fármacos mejoran hasta 3.5 veces la probabilidad de reducir la fibrosis hepática. Incluso vean esto, cuando la fibrosis es F2, F3, es 18 veces más probable que este paciente vaya a revertir recibiendo el fármaco. Entonces, como podemos observar, tratando a múltiples blancos, múltiples targets, podemos revertir la fibrosis hepática, y probablemente esto lo vamos a ver en un futuro. Hay otro fármaco, este es un fármaco muy interesante. ¿Ustedes pensarían en algún momento que un fármaco para VIH serviría para el hígado graso? La verdad es que suena bastante hasta absurdo, ¿no?, poder pensar que esto ocurre, pero fue así. Este es un fármaco que actúa sobre los receptores CCR2 y CCR5 en los macrófagos, y lo que hace es alterar la respuesta inmunológica, y no solo eso, sino que también puede participar en la proliferación de las células estelares. Esto se observó porque los pacientes con VIH a los que les daban este tratamiento, que se llama Cevicriviroc, empezaban a mostrar una mejoría cuando eran tratados con el fármaco. Entonces, bueno, se desvió toda la atención. Hoy es un fármaco que ya no se utiliza, no se está intentando analizar para VIH, y sí se está utilizando para pacientes con hígado graso no alcohólico. Es un fármaco bastante interesante porque, como podemos observar, de acuerdo al grado de fibrosis, esta es la proporción de sujetos en los que hay mejoría de la fibrosis hepática, y pasamos desde un 13% hasta un 31%. Entonces, como pueden observar, cerca de un tercio de los pacientes que reciben este tratamiento, particularmente si tienen un estadio avanzado de NASH, se van a beneficiar de un fármaco que ya no tiene que ver directamente con la resistencia a la insulina. O sea, lo que estamos viendo en los ensayos clínicos actuales, y que ustedes lo van a ver en venta probablemente en los próximos 5 a 10 años, ya son fármacos que no tienen que ver con el internista ni con el médico de primer contacto, porque hoy el tratamiento del hígado graso en el 95% de los casos recae en ustedes. Entonces, lo que vamos a ver en el futuro son fármacos que ya no tienen que ver con la resistencia a la insulina de manera directa, probablemente sí de manera indirecta, y que vamos a tener que empezar a analizar su seguridad a largo plazo, sus costos, pero lo que sí está empezando a quedar bastante más claro es que los beneficios son bastante más sólidos que en otros escenarios, hasta hace un par de años aproximadamente. Vean, cuando nosotros unimos a los pacientes que tienen esteatosis 2 y 3, hay una gran mejoría de sujetos, 2.2 veces más probabilidad de reducir la fibrosis hepática con el tratamiento indicado. Y bueno, y esto no solo se queda aquí, ahorita ya tenemos medicamentos antiapoptóticos que a través de la reducción del estrés oxidativo reducen la apoptosis, medicamentos que alteran la actividad de las células estelares, inhibiendo rutas enzimáticas muy particulares, y de esta manera son medicamentos que nos hacen recordar el tratamiento de la hepatitis hace algunos años, es decir, poner un anticuerpo por vía subcutánea una vez a la semana y estarles dando tabletas una vez por semana. Y este es el ejemplo de Celoncertib y Simtuzumab, que son medicamentos que justamente hacen lo que vimos en la diapositiva anterior. Y vean ustedes cuántos pacientes mejoran cuando reciben ambos fármacos. 43% de los pacientes pueden mejorar fibrosis. Si ustedes quisieran traspolar estos resultados a otras enfermedades, es raro verlo. Es decir, sí sabemos que el tratamiento del virus C puede revertir fibrosis, sí sabemos que el control de la hepatitis B también, y así en otras enfermedades como enfermedades inmunológicas,
pero resultados como 43% de reversión o regresión de fibrosis hepática es raro verlo en hepatología. Entonces creo que estamos observando una revolución, porque hoy ya no nos va a interesar si el paciente le mejora la esteatosis o les mejora las transaminasas o le mejora la resistencia a la insulina o le controlan la diabetes. Hoy es la herramienta que tenemos, pero estén seguros que en los próximos 5 años vamos a ver diferencias importantes. Bueno, y con esto yo quisiera cerrar. El manejo actual, desafortunadamente, se basa en el control de peso y obviamente sus comorbilidades. Mientras mejor ustedes manejen las comorbilidades de sus pacientes, el pronóstico, tanto metabólico como hepático de ese paciente con hígado graso va a ser mejor. Así que no dejen en saco roto. Aquel paciente que ustedes ya le vieron el ultrasonido y aunque no le hayan hecho el marcador de fibrosis, tienen que controlarle de mejor manera sus comorbilidades. El futuro del tratamiento utiliza nuevos blancos farmacológicos. O sea, sí va a ser padre entender la resistencia a la insulina, y es algo de los que lo saturan en todos los congresos a los que van seguramente, pero en el futuro, y al menos para hígado graso, que lo tiene el 30% de la población en México, van a tener que empezar a ver nuevas herramientas, y eso los va a llevar a aprender nuevas rutas metabólicas que, si bien suenan complejas, al final del día lo que buscan es modificar la respuesta de las células residentes en el hígado y que de esta manera se reduzca la fibrosis. Y me gustaría terminar únicamente diciendo esto: el manejo farmacológico cualquiera, y con cualquiera hablo de un cualquiera, o sea, cualquier cosa que ustedes ven en la tele, cualquier cosa que les ofrecen en su consultorio, hasta algo muy sofisticado como lo que acabamos de observar, debe orientarse a la reducción de la fibrosis. No se dejen confundir, no pierdan su tiempo y no hagan perder su tiempo y su dinero a sus pacientes. Dieta, ejercicio, reducción de peso, ya vimos entre 7 y un 10%, realmente funciona, revierte la fibrosis, o sea, el ejercicio es antifibrótico, punto. Todo lo demás hoy no es antifibrótico. Las nuevas herramientas que estamos viendo y los ensayos clínicos que observamos indican que probablemente sí vamos a tener buenas herramientas en el futuro, pero bueno, hay que esperarnos unos 4 a 5 años, y mientras, pues prepárense, pónganle el ejemplo a sus pacientes y caminen 200 minutos. Muchas gracias.